Muy buenas y bienvenidos al canal de Manzacuber. Hoy vamos a ver de qué manera podemos utilizar los algoritmos del 4×4 y el 5×5 en cubos n por n de gran formato. Para ello nos vamos a imaginar que las caras interiores de cada uno de los cubos forma parte de una carretera de doble sentido. De esta manera podríamos decir que tenemos unas capas que van en el sentido de la marcha, que serían las capas de la cara R, y otras capas que van en el sentido contrario. Hablaríamos de las capas de la cara L. De este modo, si nosotros cogemos el 4×4 y el 5×5, podríamos decir que contamos con una carretera de doble sentido en la cual tenemos un solo carril por cada uno de los sentidos. Fijaros que en el 5×5 contaríamos con una línea intermedia a modo de separación de cada uno de los sentidos, que podríamos verlo como una mediana. De esta forma podríamos numerar cada uno de los carriles. En este caso, como solamente tenemos uno, tendríamos el carril número 1 y el carril número 1. Y en el 5×5 igual. Carril número 1 y carril opuesto número 1. Si nosotros cogemos el 6×6 y el 7×7, analizamos la situación y decimos: tenemos una carretera de doble sentido en la cual cada uno de los sentidos cuenta con dos carriles diferentes que tendríamos que numerar. Por ejemplo, carril número 1 y carril número 2. Después tendríamos la mediana y en el opuesto el carril número 1 y el carril número 2. En el 6×6 no tendremos la línea intermedia, pero de igual modo tenemos dos carriles por cada sentido. Carril número 1 y carril número 2. Y en el opuesto carril número 1 y carril número 2. Y por último, si nos fijamos en el 9×9, contamos con una línea intermedia y a cada lado de la línea intermedia contamos con tres carriles por cada uno de los sentidos, que numeraríamos 1, 2 y 3. Y en el sentido opuesto 1, 2 y 3. Este sería el planteamiento para entender cómo funciona la aplicación de los algoritmos. Después de esta introducción, comenzaríamos a exponer la aplicación del primero de los algoritmos, que es el que intercambia dos aristas que están enfrentadas en la cara R. Como solo tenemos, en este caso, una sola, es decir, un solo carril por cada uno de los sentidos, dejaríamos las que están enfrentadas, porque yo si hago ahora mismo esto, se colocaría bien. Están intercambiadas. Y esto igualmente se colocaría bien. Dejaría las que están mal colocadas en la cara R y aplicaría el siguiente algoritmo: L'2U, L'2U, 2F, L'2F, R, 2U, R', 2U y L doble.
ya lo tendríamos. Si nos fijamos en el 5×5, a ver qué tenemos aquí. De igual modo tenemos un solo carril por cada sentido. En este caso podríamos tener solamente una de las líneas mal intercambiada o las dos, como es este caso. Entonces, ante esta situación, yo nunca puedo solucionar las dos líneas que están intercambiadas de una sola vez. A modo general podemos decir que yo puedo solucionar más de una línea, es decir, más de un carril de los que están intercambiados, siempre y cuando sean diferente número de carril y ambos estén en el mismo sentido. Luego lo vamos a ir viendo. De momento yo tengo que este es el carril número 1 y en el opuesto tengo también el carril número 1. Así que si yo aplico así, se me va a solucionar este. Vamos a hacerlo. L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R, 2U y terminaríamos con doble L. Ya tengo solucionada esta línea. Ahora me sitúo en la cara R, las dos que están mal, y vuelvo a aplicar. L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R', 2U y L2. Y listo. Seguiríamos con el siguiente, que es el 6×6, y observamos. A ver, están intercambiadas el carril número 2 de la parte derecha y el carril número 2 de la parte izquierda. Por lo tanto, tampoco puedo solucionar esta situación del tirón. Tengo que hacer lo mismo que hice en el 5×5. Primero una de las líneas y luego la otra. Así que aplicando así se me solucionan estas dos, se me intercambian. Y lo hago siempre fijándome que está en el número 2. Es decir, yo no puedo aplicar aquí el algoritmo porque estamos intercambiando las que están en el carril número 2. Vamos allá. L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R', 2U y doble L. Listo, se nos ha solucionado, digamos, la parte de la derecha. Nos volvemos a poner en la parte de la derecha las que tenemos que intercambiar y volvemos a repetir. L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R', 2U y doble L. Listo. Seguimos con el 7×7. Aquí tenemos la mediana y vamos a ver las que están mal. Tenemos en la parte de la derecha, en el carril número 2. Estas están intercambiadas. Y en el carril, digamos, la parte de la carretera, sentido contrario, en el carril número 1. Son diferentes números de carril, pero como no están justo en el mismo sentido, tengo que hacerlo también de manera individual. Así que voy a arreglar estas dos primero, las que están en el carril número 2.
aplicaré usando el carril número 2, tanto de un sentido como del siguiente, o sea, del contrario. Vamos allá. L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R', 2U y 2L. Ya lo tenemos. Nos situamos en la parte de la derecha, las que nos quedan por solucionar, y usando el carril número 1, que es este, aplicamos L', 2U, L', 2U, 2F, L', 2F, R, 2U, R', 2U y 2L. Ya lo tendríamos. Y por último, si nos fijamos en el 9 por 9, vemos que tenemos, digamos, en la parte de la derecha de la carretera, tenemos el carril número 1 y número 3 que hay que solucionar. Y en el sentido contrario, la parte izquierda, en el carril número 2. Esto quiere decir que, como tenemos dos carriles diferentes en el mismo sentido de la carretera, podemos solucionarlos de la misma vez, usando el carril número 1 y el número 3. Yo también lo puedo hacer de manera individual, pero voy a tardar justo el doble. Así que aplicando el número 1 y el número 3, se me van a solucionar estos dos de golpe. Así que aplico el 1 y el 3, doble. El 1 y el 3, doble. Ahora, 2F. El 1 y el 3. 2F. El 1 y el 3. 2U. Ahora, el 1 y el 3. 2U. Y ahora doble, el 1 y otro doble del 3. Solucionado el carril 1 y 3 del sentido, digamos, de la derecha. Vamos con el contrario, le damos la vuelta, nos lo colocamos en la parte derecha y nos fijamos que es el carril número 2. Así que, usando el carril número 2, comenzamos. El 2, 2U. El 2, 2U. Ahora, 2F. El carril 2, 2F. El carril 2, 2U. El carril 2, 2U. Y el carril 2, doble giro. Y ya tendríamos la primera situación, es decir, el primer algoritmo visto en cada uno de los cubos. Seguidamente voy a generar las situaciones correspondientes para explicar el siguiente algoritmo. Pues ya lo tendríamos. Vamos a seguir con el algoritmo que voltea una de las aristas. Si cogemos el 4×4, vemos que como solamente tenemos un carril por cada uno de los sentidos, pues directamente lo aplicamos. Aquí hacemos, doble, 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 bajo, doble, bajo, doble, subo, doble, 2F, derecha, 2F, izquierda, restauro atrás y
Se terminó. En el caso del 5×5, como solo tenemos un solo carril en cada uno de los sentidos, pues se haría igual que en el 4×4. Así que aplicamos doble, doble y doble. Bajo, doble, bajo, doble. Subo, doble. 2F, derecha. 2F, izquierda. Restauro detrás y se terminó. Seguimos con el 6×6. Fijaros, vamos a pensar que estamos reduciendo las aristas y nos sale este caso. Ahora mismo nos daría igual voltear justo el carril número 1 que voltear el carril número 2 de ambos sentidos. Yo voy a hacerlo con el interno, para que lo veáis, con el número 2. Hago doble giro, doble y doble. Carril 2, doble. Bajo el 2, doble. Subo el 2, doble. 2F, derecha el 2. 2F, izquierda el 2. Doble giro atrás y doble giro. Listo. Por lo menos ya las tendríamos perfectamente emparejadas. Seguimos con... Bueno, antes de seguir, imaginaros que ahora nos sale esta paridad cuando estamos resolviendo la cruz amarilla y decimos, anda, pues tenemos esta arista volteada. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos los dos carriles del sentido, por así decirlo, del sentido de la marcha, de la parte derecha, y aplicaríamos. Cogemos los dos carriles, doble, doble y doble. Bajo, doble. Bajo, doy 2. Subo, doy 2. 2F, derecha. 2F, izquierda. Restauro detrás y se terminaría. Vamos con el 7×7. Ahora mismo tenemos la línea central y tenemos el mismo caso que acabo de resolver aquí. Tenemos que coger los dos carriles, el 1 y el 2, que están afectados por la paridad de arista volteada, y volvemos a aplicar doble giro, doble giro, doble giro. Bajo, doy 2. Bajo, doy 2. Subo, doy 2. 2F, derecha. 2F, izquierda. Restauro detrás y dejo las cosas como estaban. Lo tendría. Y por último, en el 9×9 vamos a examinar la situación. Tenemos afectados los carriles 1 y 3, evidentemente de cada uno de los sentidos, porque la paridad de arista va vinculada a los carriles que se intercambian. ¿Lo veis? ¿No? El 1 y el 3. Así que cogeríamos el 1 y el 3. Doble giro, doble giro, doble giro. Cojo el 1, bajo el 3, doble giro. Bajo el 3, bajo el 1, doble giro. Subo el 1, subo el 3, doble giro. 2F, derecha el 1 y el 3.
2F, izquierda el 1 y el 3. Restauro detrás y recupero el doble giro del 1 y del 3. Así de sencillo. Ya lo tendríamos. Y por último, vamos a comentar la paridad de dos aristas mal colocadas, también llamada paridad de las esquinas, a la hora de resolver el 3×3 después de haber hecho la reducción. Esto va a ser muy sencillo. Vamos a colocar la capa central en su sitio. Lo tendríamos. Nos colocaríamos de frente la cara amarilla, si fuera la última de las caras que tenemos que resolver, y decimos, intercambiamos estas dos. Hacemos lo siguiente. Partimos el cubo en dos. Ahora, la R, la F. Seguidamente, rompemos la paridad, recuperamos la F, la R y devolvemos las dos capas de U. Así tendríamos. La paridad se nos presentaría de esta manera. Volvemos a resolverla si queréis. Así que partimos el cubo por 2. Cogemos la R, la F. 2U, la capa afectada. Seguiríamos devolviendo la F, devolvemos la R y la doble capa de U. Vamos a hacerlo con el 5×5. En el 5×5, esta situación de paridad en principio no se daría. Así que podríamos hacer el simulacro de ver qué es lo que sucedería, pero sucedería lo mismo que con los cuboides. Así que en principio, si queréis lo hacemos o al final, lo dejamos para el final. Vamos a coger el 6×6. En el 6×6 sí se nos podría presentar esta situación. Entonces, partiríamos por la mitad, haríamos la R, la F. Ahora, giraríamos las dos capas afectadas, las dos de dentro, y ahora deshacemos la F, la R y la mitad del cubo. Y ya estaría generada la paridad. Para solucionarla lo mismo, partimos el cubo por la mitad, hacemos la R, hacemos la F. Ahora, las capas de dentro. La de arriba se queda tal cual. Devolvemos la F, devolvemos la R y giramos dos veces la mitad del cubo. Ahora mismo, como tenemos aquí el 7×7 y el 9×9, pues estos no presentarían esta paridad. Si queréis, vemos lo que sucede en el 5×5, como curiosidad, y yo digo, parto por la mitad del cubo. Como tiene ya, digamos, la mediana de la que hablábamos, de la carretera, pues esa no se puede partir. Así que la dejamos en el centro y giramos a la arriba. Hacemos la R, hacemos la F. Ahora, giramos la capa de dentro. Seguidamente devolvemos la F, devolvemos la R y las dos capas de U. Fijaros, es lo que nos sucede en los cuboides, que se nos intercambian en la misma cara un par de aristas que están enfrentadas. Para devolverlo a la normalidad, hacemos lo mismo. Doble capa de U, la R, la F. Ahora, el carril de dentro, el 1.
devolvemos la F, devolvemos la R y devolvemos la doble capa de U. Listo. De esta manera he intentado que quede lo más claro posible cuál sería la estrategia a seguir para lidiar con los cubos de muchas capas. A mí en principio me volvía un poco loco eso de tener que estar moviendo una capa que otra y no lo veía muy claro. Cuando empecé a hacer cubos de mayor número de capas me liaba un montón. Espero que haya servido para que vosotros os podáis aclarar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.